Son las 7:30 de la tarde, las 6:30 en las Islas Canarias. Muy buenas tardes a todos, sean bienvenidos al programa. Aquí estamos ya en la redacción abierta del Toro Televisión, dispuestos a contarles todo lo que nos parece relevante de la actualidad de este 15 de junio. Hoy vamos a empezar con algo que nos parece una amenaza. Compartimos con las asociaciones que dependen o que tienen que ver con el campo, y no solo de España, sino de España y Portugal, la sensación de que en Europa están a punto de perpetrar una de esas decisiones que acaba con todo. Una decisión que nos van a contar desde Bruselas, porque don José María Castillo es el representante de Asaja en Bruselas y es quizás quien mejor conozca, o uno de los que mejor conocen, la ley que está preparando Europa y que puede dejar un 40% de lo que es superficie útil para la agricultura fuera de lo que es la oferta que tiene este país para desarrollar su agricultura. Muy buenas tardes y muchas gracias por atendernos. Buenas tardes, encantados de estar en el programa. Parece que estamos a pocas semanas de que esto se someta a votación. ¿Qué entraña esa ley desde su punto de vista? Bueno, hoy hemos estado en una primera votación, la verdad que se ha cancelado debido a la falta de tiempo. Se votaba la ley de la restauración de la naturaleza. Venimos denunciando desde hace un par de meses bueno, las consecuencias negativas que tendría no solo para la agricultura y la ganadería, sino también para la gente del mundo rural, la caza, la pesca, los silvicultores. Y es una ley que viene a decir que, bueno, habría que dejar alrededor de un 20% del total de la superficie para recuperarla, es decir, sin ningún tipo de actividad económica, y quieren ir más allá, y es que en todas las zonas de Red Natura 2000, que en España vienen a significar alrededor del 40% del total de la superficie, no se podría desarrollar agricultura y ganadería como lo venimos haciendo hasta ahora. Y esto hay que denunciarlo bien alto y bien claro, porque los agricultores y los ganaderos ya vienen cumpliendo normativas muy fuertes cuando hablamos de agricultura y ganadería dentro de esas zonas en Red Natura 2000. Entonces, hoy se ha votado una primera vez, se ha debido paralizar la votación por falta de tiempo, pero el partido no está perdido. Falta para que una segunda votación el día 27 de junio y, bueno, si nos atenemos a los resultados de hoy, seguramente pueda haber un empate entre las fuerzas agrarias, por así decirlo, y las fuerzas que quieren dar la espalda a la Antiagrarias. agricultura. Sí. Porque Sí. dígame una cosa, en el fondo de esa ley, ¿qué hay? La Agenda 2030, el querer desmantelar agricultura en Europa para importarla de otros lugares. Yo creo que esa es la pregunta correcta. Se le hemos trasladado muchas veces a la Comisión Europea. La Comisión no es capaz de contestarlo. Vemos que el Parlamento está en un momento complicado y delicado porque se acercan elecciones europeas en junio del año que viene y, por lo tanto, los europarlamentarios ya empiezan a activar su maquinaria de campaña electoral. Pero aquí nos tenemos que volver y hacerle realmente la pregunta a la Comisión, porque no ha hecho nada bien en su trabajo. No ha hecho un estudio de impacto acumulativo donde se tenga en cuenta las consecuencias que tendrá la aplicación de esta ley. Luego a la Comisión también hay que pedirle y explicarle que esta ley ya en el Parlamento ha sido rechazada por dos comisiones, la Comisión de Agricultura y la Comisión de Pesca, y puede ser que sea también rechazada por parte de la Comisión de Medio Ambiente. Por lo tanto, yo creo que de cara aquí estas 2 semanas deberíamos hacer un ejercicio de reflexión profundo desde la Comisión y los europarlamentarios y que rechazasen y volviesen atrás esta ley para volverlas a replantear teniendo en cuenta al sector productivo. Y sobre todo porque es pegarse un tiro en el pie. Desde mi humilde punto de vista, los agricultores y los ganaderos nos permitieron superar la crisis del COVID sin demasiada angustia. Nos han permitido superar los efectos de la guerra en Ucrania con un aumento de precios, eso sí, pero no con una falta de alimentos en nuestras despensas o en nuestros frigoríficos. Producir un 40% menos cuando esto se lleve a cabo, si es que ojalá no, si es que se lleva a cabo, es pegarnos un tiro en el pie porque nos hace dependientes de terceros y nos hace menos libres, menos soberanos de lo que es pues la capacidad de alimentación de la población de un determinado país.
Yo creo que ha dado usted en la clave de todo esto, y es hablar de la soberanía. Creo que se entendió muy bien con la guerra de Ucrania y el problema de los precios que tuvimos con la energía, de la necesidad de no ser dependientes de terceros países y de hablar de la soberanía energética, pero no se hizo ese paralelismo, y ahí la equivocación, de conseguir una soberanía agroalimentaria también dentro de Europa. En un momento ahora mismo de inflación desmesurada, un aumento de costes, como comentaba, de la energía muy por encima de lo habitual, en un momento de incertidumbre por la guerra y también de sequía, no olvidarlo, creo que es una tremenda, nunca mejor dicho, temeridad por parte de las instituciones europeas proponer un recorte de la producción en agricultura. Yo creo que no es el momento para hacer experimentos, hay que salir de las numerosas crisis que venimos sufriendo y la mejor manera de hacerlo es teniendo una actividad productiva. Sobre todo porque, también lo mencionaba usted, no se va a exigir lo mismo a los terceros países. Por lo tanto, volvemos, ya sé que suena atópico, pero es que es la verdad, a no competir con las mismas herramientas que los terceros países. Y por lo tanto, creemos que mientras que a los terceros países no se le exija el mismo modelo de producción que al europeo, nos estaremos pegando un tiro en el pie, en efecto. ¿Los europarlamentarios españoles están todos de acuerdo con lo que plantean las organizaciones agrarias? Bueno, ha habido de todo un poco, ha habido una evolución también. Tengo que decir que alguna enmienda de las que hemos presentado, fíjese, querían dejar el 10% del total de la superficie de cada finca para improductiva. Bueno, fue una cosa que nos sorprendió una barbaridad. Es como si cuando usted compra una casa, le dicen que el 10% de su casa no la va a poder ni alquilar ni utilizar. Bueno, creo que estuvo fuera de tono, lo reconocieron, lo cambiaron. Pero en efecto, hay dos europarlamentarios que han estado jugando un papel fundamental. Uno como ponente del expediente, que se llama César Luena, del Partido Socialista, y también otra europarlamentaria del Partido Ciudadanos, Soraya Rodríguez. Creo que sus fronteras están bastante alejadas de lo que pedimos desde el sector y es por eso que les hacemos hoy otra vez un llamamiento, por favor, para que reflexionen. Tienen 2 semanas para enmendar lo que aún parece que tiene solución y que por favor se posicionen en contra. Y por otro lado, pues bueno, había una europarlamentaria del Partido Popular, Dolors Montserrat, que sí ha tenido en cuenta nuestras demandas y que a día de hoy está posicionada en contra de la ley de la restauración de la naturaleza. Y el resto de fuerzas políticas supongo que tampoco se han destacado en la defensa de esta ley proyectada. Bueno, vamos a ver qué termina pasando, pero esto es una amenaza muy seria. En unos momentos, ¿qué se dice en Europa cuando vemos que aquí hay un boicot a la fresa en Huelva, que hay una especie de boicot no declarado al tomate español, en fin, que nadie defiende los productos españoles en el territorio europeo? Esa sensación da, por lo menos, cuando uno ve las peleas que tienen sectores de actividad muy importantes en provincias como Huelva o, en el caso del tomate, como el Levante español. La verdad que cuando nuestros colegas del lobby agrario, de las asociaciones agrarias, nos preguntan sobre las declaraciones que hacen el gobierno, primero empezaron que se quedaron muy impactados con las declaraciones del ministro de Consumo atacando al sector cárnico, ahora con las declaraciones o el apoyo de la actual vicepresidenta en contra de las fresas, no lo entienden. Sinceramente, no entienden cómo nuestros mandatarios, en vez de salir a defendernos y a estar orgullosos del sector tan productivo, medioambientalmente sostenible, con una capacidad de generar de empleo muy importante y de mantener las zonas rurales, no entienden cómo nuestra administración no sale a hacer la defensa pública tanto en Europa como en España y ven con mucha bueno, perplejidad todas estas declaraciones que vienen por parte de la administración pública y no la entienden. Porque además no hay que olvidar una cosa bien clara. En el momento que nos quitan del mercado, nuestro hueco lo pasa a ocupar otro, ya sea Desde luego. Marruecos en el tema de las hortalizas o ya sea otros competidores dentro del mercado interior. Al final los agricultores no lo entienden, pero van a sacar provecho, porque si la demanda del mercado existe, no me cabe la menor duda. José María, mil gracias por atender en nuestra llamada. Os deseamos suerte y aquí estamos, pendientes de vosotros. Ya nos harás llegar cómo tenemos que hacerlo o en qué tenemos que participar, pero desde luego me parece que vale la pena
no dejarnos pisotear en esta ocasión con el campo y la ganadería y la pesca. Ojo que la pesca también sale muy mal parada de esta nueva ley. En fin, muchas Correcto. gracias. Un abrazo fuerte. Muy bien, buenas tardes. Bueno, a mí no me extraña nada porque, fíjense, el hombre que va a ser el presidente europeo, Pedro Sánchez, a partir del 1 de julio, resulta que tiene en España una ley que prohíbe que se busquen recursos de tierras raras, que son carísimas, costosísimas, de uranio, de gas o de petróleo. No, esto no se puede ni buscar. Hay una empresa de capital australiano que compró unos terrenos para tratar de extraer uranio en la provincia de Salamanca. Y está medio quebrada la filial española porque le aplicaron la ley y es que no se puede ni buscar, ya no extraer, localizar, tampoco se puede. Es la cerrazón verde, las paranoias de este gobierno que son extraordinariamente costosas para todos. Perdimos el gas de Argelia para entregar el Sáhara a Marruecos. ¿Y esto cuántos millones de euros creen ustedes, miles de millones, nos está costando a los españoles? Que llega un caprichoso, una caprichosa, esta señora Teresa Vinagres, que dice que no, aquí ni buscarlo, no, dejémoslo todo, uy, cuidado, no. Dinamitemos las presas, dinamitemos las centrales térmicas, sí, uy, paremos las nucleares. Y eso sí, mucha energía eólica, mucho molinillo y mucha placa solar. Pero vamos a ver, un momento, ¿estamos todos tontos o qué nos pasa? Acaba de anunciar hoy Rumanía el mayor hallazgo petrolero en décadas, pero en décadas a escala planetaria. En Rumanía, al parecer, no lo habían buscado o no lo habían buscado bien, pero hay unas reservas petroleras importantes en los Balcanes, sí. Bueno, aquí a lo mejor estamos sentados debajo de una bolsa petrolera que nos podría hacer a todos ricos, porque es muy importante para un país tener recursos naturales, el petróleo, el gas, fundamental. ¿De qué creen que vive Rusia? Noruega. ¿Saben que las pensiones en Noruega se financian con el petróleo del Mar del Norte? Las mejores pensiones que paga alguien, cualquier gobierno en Europa, las de los noruegos, que eran un país hace 50 años pobre, de pescadores, poco, más pobre de Escandinavia. Hoy es el más rico de Europa, el que tiene la renta per cápita más alta de Europa, Noruega. ¿Gracias a qué? Al petróleo del Mar del Norte, que lo paga todo Noruega, hasta las pensiones. Hay un fondo con el que se atienden los costes de las pensiones de los noruegos, que son, ¿cómo les diría? Pues mucho más del doble de lo que son las españolas, mucho más del doble. No digo el triple porque soy una persona contenida y que cuando no se sabe las cosas no porfía. Pero mañana les prometo que traigo las cuentas hechas de la media de pensiones en Noruega y la media de lo que cuestan las pensiones en España. Así es que, ¿con qué derecho el gobierno de Pedro Sánchez y los comunistas decide que no, que en España no se busquen estas cosas? Que si hay tierras raras, que ahora son básicas, tienen todos unos nombres demenciales, pero son básicas para las tecnologías más avanzadas, aquí sí las hay, que seguro que hay, pues no se buscan, está prohibido, legalmente está prohibido. Y ya no digamos extraerlas, eso es un sacrilegio, por favor. En fin, este es el gobierno que tenemos hasta el 23 de julio. Hagan lo posible, que desaparezcan, que entren en la fase negra de la historia y no hablemos de ellos nunca más, no se lo merecen. Y avancemos porque otros avanzan, si no, y nos quedamos quietos y no buscamos, a lo mejor los ricos del futuro en el sur de Europa son los rumanos. Claro, porque ahí si hay petróleo lo sacarán y lo venderán y vivirán de ello y harán muy bien. Y harán muy bien. En fin, que haya que explicar esto. Vamos con algo peor aún, que es esa catástrofe de un pesquero en el mar Jónico, en las costas griegas, después de que se produjera un naufragio. Al menos son 79 los muertos, 104 los rescatados después del hundimiento de este pesquero de bandera libia, que trataba, imagino yo, de ganar costas europeas, griegas o
o de algún otro país, no lo sabemos. El rumbo que tenía el pesquero no permite hacer más que especulaciones. Eso sí, dice la organización Save the Children que había alrededor de 100 niños en la bodega del barco. La inmigración ilegal es un asunto que lleva bastante tiempo acaparando titulares y muchas disputas. Mientras unos abogan por combatirla, otros la quieren fomentar. Este último caso es el de Sumar. Y es que la formación de Yolanda Díaz pretende imponer a las empresas e instituciones públicas cuotas de inmigrantes y refugiados. Esto hará sin ningún tipo de dudas que aumente el tan temido efecto llamada. Sin embargo, lo que más llama la atención es que para unos asuntos Yolanda Díaz y compañía son las más feministas y para otros parece que se olvidan de las mujeres. La desigualdad de género que hay en este tipo de países es tremenda. Pero si nos fijamos en las mujeres inmigrantes, llama bastante la atención el desorbitado número. Según la ONU, de los 244 millones de inmigrantes, la mitad de ellos son mujeres. De hecho, las mujeres inmigrantes representan el 73,4% del total de las trabajadoras domésticas. El 50% de los refugiados del mundo son mujeres, unas mujeres que por desgracia son las que más violencia sufren. Además, el 60% de los inmigrantes que fallecen intentando huir de su país son mujeres y como mínimo 1 de cada 5 son víctimas de violencia sexual. La última tragedia relacionada con inmigrantes ha ocurrido en Grecia. Un naufragio sobrecargado de personas ha dejado al menos 79 muertos. Al principio llamó bastante la atención que solo eran hombres, sin embargo, desde Grecia temen cientos de mujeres fallecidas que iban en la bodega del pesquero. Y es que ser feminista en España es fácil, lo difícil es serlo en países que persiguen a las mujeres. Bueno, y ahora entramos en noticias que se han producido en España. Y que tampoco son nada tranquilizadoras. Por ejemplo, van a ver ahora imágenes de cómo han desarticulado una organización que dependía de un matrimonio precisamente de origen rumano, mira tú por dónde, que se dedicaba a lo siguiente: traían discapacitados de su país y los amenazaban y los colocaban aquí en ese que ven, por ejemplo, en pantalla, los colocaban para pedir en esquinas, en rincones o en estaciones de metros, para dedicarlos a la mendicidad. Los dos desalmados han sido detenidos, son un matrimonio, como les decía, de nacionalidad rumana. Traían a los discapacitados de su país y los explotaban ferozmente aquí. En fin, cosas que nos harán helar la sangre, como decía la madre de Maite Pagazaurtundúa. Vamos a hablar de droga, porque cada día os traigo un ejemplito, hoy un ejemplito tan solo para que lo veáis. Baracaldo, Anzo, localidades vascas las dos, ¿verdad?, donde han desarticulado una red que cultiva y vende, 3 detenidos, claro, cultiva y vende, bueno, pues como si fuera una granja, pero dedicada al cultivo de drogas. Como ven, no hay provincia que se salva o que se salve. Están todas en lo mismo y actúan de la misma forma. Pinchan en la electricidad pública, desvían de una forma, por cierto, a veces muy insegura, y producen sus plantitas, ¿verdad? Y luego hacen sus cosechitas y a venderlo y a ganarse la vida de forma ilegal. Pues venga, ya saben, algunas cosas los partidos políticos, si no tienen agujeros negros en su programa, ya se los iremos llenando desde aquí. Este es un asunto en el que tiene que actuar la política. No puede ser que esto pudra la sociedad española sin que nadie haga nada por protegerla. Nada. Las fuerzas de seguridad actúan, sí, desde luego, claro, pero la sociedad no reacciona. Las penas más bajas de Europa. El mayor número de condenados en las cárceles españolas pues es por el tema de la droga, con condenas más cortas, entran y salen con una rotación extraordinaria. ¿Y le seguimos llamando a esto delitos contra la salud pública? ¿Qué tendrá que ver? ¿Qué tendrá que ver? Si esto es un delito contra la sociedad, del cual hay muchos otros delitos relacionados con la droga,
desde la violencia, la intimidación, las armas, en fin, el dinero negro, en fin, todo lo que alimenta el negocio de la droga. Y a continuación, otro de los grandes asuntos que preocupa desde hace muchos años, pero que va empeorando. Los datos de natalidad en España son los peores de los últimos 8 años. La natalidad en España sigue cayendo con el paso del tiempo. Cada vez nacen menos niños. El Instituto Nacional de Estadística ha publicado los datos de nacimientos del primer cuatrimestre de 2023 y pueden ser el adelanto de lo que puede suceder en un futuro. Entre enero y abril se produjeron 103.443 alumbramientos, un 1,75% menos comparado con el año anterior, en los que hubo 105.289. Es la peor cifra en 8 años. En 2016 hubo 132.045 en el mismo periodo. Demuestra que la tendencia es a la baja. Las comunidades autónomas con menor natalidad son Cantabria, La Rioja, Melilla y en último lugar Ceuta. En cambio, Andalucía, Cataluña, la Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana lideran la lista entre enero y abril. Si se compara con 2022 por comunidades autónomas, demuestra la caída de un año a otro. Asturias tiene un 7,6% menos, Navarra muy cerca con menos 7,3% y Murcia con menos 6,75%. Por el contrario, Madrid y Aragón son las únicas que experimentan una subida. Desde Bruselas alertan de esta situación en la Unión Europea y las consecuencias que pueden tener de cara al futuro. Lo que está ocurriendo en España puede ser el anticipo de un invierno demográfico. Bien, si el programa os está gustando, ¿por qué no me enviáis un SMS al 28088 para apoyarnos? Os va a costar menos de lo que os costaría invitarme a mí a tomar un café, 1,20 €. Y con eso contribuiréis a hacer posible este medio de comunicación serio, riguroso, y atrevido, al que ya recurrís para informaros de muchas cosas. Bueno, y si preferís una relación más estable con nosotros, ¿qué tal si pensáis en incorporaros a la familia del Club de Amigos del Toro Televisión? Os pedirán, eso sí, una pequeña suscripción y tenéis que saber que acceder al club abre una extensa panoplia de actividades casi siempre culturales, aunque no todas, que os van a interesar, porque la verdad es que se lo toman con enorme cariño y empeño y producen cosas como la que ahora vais a ver. El próximo 21, 22 y 23 de junio, en el entorno especialísimo del Valle de los Caídos, los que participen en ese encuentro de 3 días se van a alojar allí, en ese entorno, y van a disfrutar de conferencias del pleno de la casa. Allí van a estar pues Esparza, Julio Ariza, Francás, Juan Antonio de Castro, Miguel Durán, Alejo Vidal Cuadras, Quintana Paz, Caque Minuesa, un servidor de ustedes, también estaré por allí, creo que el martes, si no estoy equivocado, y bueno, uno de esos días, los participantes en esta especie de sesión tan especial en el Valle de los Caídos, tienen previsto hacer una visita al Real Monasterio del Escorial. Hay que reservar plaza, espabilen porque hay muy pocas plazas ya, así es que si quieren llamar al teléfono 91 616 2464 o si lo prefieren escribir un correo a la dirección club@eltorotv.eu y es muy fácil hacer la reserva y ponerse de acuerdo para participar en esas jornadas donde yo creo que va a ser muy interesante lo que vamos a poder contar entre unos y otros. Y además en el Club de Amigos están pensando que en algún momento dado tendréis que hacer algún regalo, sea por un aniversario, por un cumpleaños, por lo que fuere. La mayor parte de las veces son autorregalos, ya lo sé, a mí también me pasa. Bueno, en cualquier caso, les sugieren este reloj que van a ver ahora, que es el reloj manual. Hay un modelo para hombre, otro para mujer, y como veis en pantalla son muy bonitos. Caja de acero inoxidable, cristal mineral recubierto de zafiro y dial luminiscente para poder verlo en la oscuridad y funciones para ver el mes y el día de la semana en que nos encontramos. Aquí tenéis el mío para que lo podáis ver puesto. Los dos modelos son sumergibles hasta 100 metros, tienen garantía de 2 años y si necesitáis algún detalle técnico, pues llamar al Club de Amigos donde os atenderán encantados y van a resolver cualquier duda que se plantee. Bueno,
nos vamos a ir a publicidad y luego a la vuelta pues tenemos unos minutos para contaros bastantes cosas que tengo pendientes y entrar en la mesa de análisis político dentro de un ratito. Desde luego, el nivel de mentiras que prodiga el gobierno de Sánchez me obliga a mí, que parezco Carlos Alcaraz, a ponerme al final de la pista y devolverlas todas de revés. Pa, 1, 2, 3, 4 y así. Bueno, decía ayer Yolanda Díaz, vicepresidenta, lideresa de Sumar, vamos a dejarlo siendo elegantes en eso. Le queda un mes, o sea que lo mismo da. ¿Qué decía Yolanda Díaz ayer? La inflación se debe al aumento de los márgenes empresariales. Bueno, hoy Asaja, que es una de las principales asociaciones del campo español, salía al paso de la afirmación de Yolanda Díaz para decir que no, que eso no es ese el motivo, sino el que ellos cuentan. Los precios siguen subiendo, pero siguen subiendo no porque haya ningún tipo de maniobra o ningún, como dicen algunos, es por las reglas normales del mercado, ¿eh? No hay otra circunstancia. ¿Que va a subir más? Yo creo que un poco más va a subir, un poco más va a subir, hasta que ya se despeje la incógnita en el mes de julio, así de cómo veremos la campaña futura. Las reglas del mercado, dice el bueno de Pedro Barato, que es un tipo que lleva en esto y sabe muchísimo de los precios, de los distribuidores, de los productos del campo, etcétera. Bueno, dice las reglas del mercado. ¿Cómo le vas a contar a una comunista como Yolanda Díaz, que lo único que en su vida avanzó fue ser abogada de comisiones obreras, sindicato comunista? Bien. ¿Cómo le vas a inculcar qué son las reglas del mercado si no creen en el mercado? Pedro, hombre, es perder el tiempo. Segunda mentira, ya vuelvo a ser al Carlitos Alcaraz devolviendo. Bueno, resulta que este gobierno galleaba intensamente de que es el gobierno del escudo protector. Hombre, claro, el del ingreso mínimo vital. ¿Os acordáis de esto del ingreso mínimo vital? Bueno, pues hoy resulta que hemos descubierto que solo el 35% de los que lo pidieron lo han recibido, 1 de cada 3. Hoy hemos sabido que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, que es la AIREF, mantiene una pelea con el Ministerio de Escrivá, el Ministerio de Seguridad Social, brutal. Nunca se había visto algo así. ¿Por qué? Porque la AIREF ha descubierto que se están inflando de forma descarada en el Ministerio de Escrivá los datos reales sobre cuántos beneficiarios hay del ingreso mínimo vital. Escrivá dijo que a 31 de mayo el número de hogares que percibían el ingreso mínimo vital, la ayuda esta, era 627.957. Amigo, y cuando los de la AIREF han entrado y han empezado a contar y a mirar y a escudriñar, se han llevado la terrible sorpresa de que apenas son 284.000. Entonces, oye, esto es hacerse trampas al solitario. La pelea ha sido mayúscula porque el Ministerio ha empezado a hacer comunicados para tratar de desacreditar el informe que ha hecho la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, que tiene un rango, que no los puedes ningunear, que son los que controlan. Bueno, pues según el Ministerio han hecho mal los cálculos y según la AIREF, entiendo más que nada porque me ha mentido tanto Escrivá, que por cierto fue el director de la AIREF antes que Cristina Herrero, que es la que actualmente ocupa ese cargo. Me quedo más con la versión de la AIREF que dice que se han quedado fuera 2 de cada 3 potenciales beneficiarios de las cacareadas ayudas. Hombre, estas ayudas van a ser, nos decían, el ingreso mínimo vital mantiene al rebaño unido porque esto lo han conseguido gracias a Sánchez. ¿Quién lo ha conseguido? ¿Quién lo ha conseguido? Porque, como os digo, 2 de cada 3 que lo pidieron se han quedado sin ello. En fin, sigamos. Resulta que hoy, como cada día, casi cada día hay encuestas
y las encuestas vienen a confirmar algunas cosas, con un matiz, con un detalle. Las de hoy pues son las publicadas por Antena 3. Y las encuestas que publica hoy Antena 3, pues, ¿qué dicen? Dicen que hay algunas buenas y otras malas noticias. La primera es que justito, pero los 144 o 146 que pudiera obtener el PP y los 31-33 que esta encuesta le da a Vox, alcanzan justito la mayoría absoluta. Justito. Bueno, hombre, ¿lo malo cuál es? Pues lo malo es que según esta encuesta, Sumar, no sé muy bien por qué lo ponen por delante de Vox, porque si tiene entre 30 y 33 y a Vox le dan entre 31 y 33, lo lógico sería que colocaran delante a Vox y después a Sumar. Pero que bueno, que Vox y Sumar mantendrían un duelo particular a propósito de convertirse, o de quién se convierte, en la tercera fuerza política. Bueno, más y cosas de interés, pues que, en fin, que esto se va concentrando y que la idea de que alcanzar los 176 escaños, que es el linde de la mayoría absoluta en el Parlamento español, no es fácil y desde luego no está a tiro, como le gustaría a Feijóo, del Partido Popular en solitario. Está bastante lejos, según dicen estas encuestas. Bueno, las encuestas también es típico y tradicional que castiguen mucho a Vox. Vox tiene mucho voto oculto, lo vemos en todas las elecciones, y luego al final el resultado sorprende a unos y a otros. En fin, vamos a, si les parece a ustedes bien, hacer una pausa de publicidad. Y a la vuelta empezamos a entrar en harina en lo que es la mesa de análisis político. Bueno, pues son las 8:05 jóvenes minutos, momento en el que abrimos nuestra mesa de análisis político. O lo primero, tengo que presentar a mis invitados hoy. Don Pedro Moreno, portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Alcorcón. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Que por fin nos vemos, ¿verdad? Bien, hemos tenido encuentros frustrados anteriormente. Sí, bueno. Bueno, me alegra mucho. Ya estamos aquí y a gustísimo en mi casa. ¿Qué tal va por Alcorcón? Bueno, pues esperando porque desplegando. Al final la izquierda parece ser que por 42 votos de más pueden gobernar este tripartito, ¿no? Como yo le digo ya, el gobierno de los perdedores, porque son tres partidos que ninguno de ellos ha ganado las elecciones y al final están ahí peleándose entre ellos a ver qué cargo ocupo y qué puesto ocupo, pero a día de hoy todavía no han llegado a ningún acuerdo, así que vamos a ver Habrá qué pasa. Esperar y ver. Don David Gómez, abogado, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes. De verle aquí. Bien, muy bien, fenomenal. Además, aquí se está bastante fresquito, que la calle ya viene un poco fresquito. Ya viene arreciando. Usted está en Capilla, ¿no? Yo estoy en Capilla, me quedan apenas 8 días. ¿Y se corta la coleta? Me corto la coleta. Bueno, digo lo de la coleta porque luego tenemos que hablar de un torero que alcanzó la vicepresidencia, un torero de Vox, que alcanzó la vicepresidencia del gobierno en Valencia. Pero eso será dentro de un poquito, porque hay que empezar por lo grave. Lo grave es siempre lo primero. Lo otro, yo me alegro mucho de que alguien le dé la consideración a un torero de ser, ¿por qué no?, político. Tenía interés por la política y algo sabrá de cultura más que otros, ¿eh? Y además, pues solo por la rabia que le va a coger a la izquierda en Valencia de ver que alguien hace a un torero consejero de Cultura y vicepresidente del gobierno de la Generalitat Valenciana. Uy, qué bonito todo. Bueno, en fin, pero hay que empezar por lo malo. E insisto, ¿qué se espera del cargo de alguien que es delegado del gobierno? Bueno, vamos a ver, repasemos nuestra memoria. Os pido que penséis. Abogado, tú también, ¿eh? ¿Qué hace un delegado del gobierno? Un delegado del gobierno es un señor que te administra un lugar en el que uno va a obtener permisos, licencias. Oye, que quiero hacer una manifestación. Pues a ver, concurre la circunstancia, pum, pum, presentas unos papeles y ahí te dicen, te autorizo o no te autorizo. Eso hace un delegado del gobierno. Decisiones administrativas. ¿Qué más hace? Hombre, si acaso aparece dando
cuando se produce un incidente, yo que sé, un atentado terrorista, un incendio pavoroso, se caen no sé cuántas las casas, pues sale el delegado del gobierno y dice, no ha habido víctimas, poniéndonos en lo mejor, tal cual, no sé qué. Bien, es decir, atiende fenómenos de gravedad públicos y relacionados con el orden público. Esto está hasta ahí me siguen, ¿verdad? Bueno, y normalmente los delegados del gobierno son gente que actúa entre bambalinas, pero que no habla. De política no hablan, porque para eso está el gobierno, que está todo el día hablando de política, ¿no? Bueno, hasta ahora no habíamos visto a un delegado del gobierno que fuera tan sectario, que fuera tan voy a hacer este sonido gutural que lo explica todo, ¿verdad? Que en un acto público se atreviera a decir, es que, oiga, como si fuera una taberna, es que los supuestos enemigos de España, hablando de Bildu, han hecho más por los españoles, sobre todo cuando los mataban, que los patrioteros de pulsera. A ver, ¿cómo es esto, delegado del gobierno? Los patrioteros de pulsera deben ser los de Vox y los del PP, ¿no? Y eso, según las últimas elecciones, ¿cuántos son en Madrid? La mayoría. O sea que usted ofende a la mayoría. Usted ofende a la mayoría. Blanquea a Bildu y dice que han hecho mal los supuestos. Para usted no son enemigos de España, son enemigos declarados. Declarados. Vamos a dejarnos de florituras. Y luego resulta que este tipo, el delegado del gobierno de Madrid, le voy a dar el nombre porque mejor casi que os olvidéis enseguida de él, Francisco Martín se llama. Este tío, ¿qué era antes de ser delegado del gobierno? Porque lo mismo, pues yo qué sé, sale de los marcianos, se lo han llevado a otro planeta y no ha tenido tiempo de enterarse de algo fundamental. Y es que, a pesar de lo que él ha explicado públicamente, Bildu nunca apoyó, nunca las votaciones para el estado de alarma cuando la pandemia. Otros sí lo hicieron, pero Bildu no lo hizo nunca. Cosa que él parece ignorar o quiere blanquear y entonces esto es un acto de mala fe. Como resulta que el tipo antes tenía un cargo del todo rimbombante, antes de delegado del gobierno, era secretario general de la presidencia del gobierno desde el 2021 y antes que eso, director del Departamento de Planificación de Bolaños. De Bolaños, sí, desde el año 20. O sea que no pueda alegar ignorancia de qué es lo que hizo y no hizo Bildu en aquella votación. Si acaso, mucho de mala fe. Defender a Sánchez es defender a Bildu. El enemigo de la patria no ha sido ETA, sino todos los partidos de derecha. Yo quiero compartir con ustedes una reflexión personal. Esos supuestos enemigos de la patria, esos supuestos enemigos de España, a lo largo de estos últimos 5 años, han hecho mucho más por todos los españoles y españolas de lo que han hecho todos los patrioteros de pulsera juntos. Esos supuestos enemigos de España han contribuido a salvar miles y miles de vidas de ciudadanos españoles. Así lo ha manifestado el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín, bajo la atenta mirada de los ministros Marlaska, Bolaños y Miñones y destacados miembros del Partido Socialista que han aprobado sus palabras. Nadie se ha levantado ni puesto el grito en el cielo ante lo que unos califican como un bochorno y una necedad inmoral. El Partido Popular ya ha pedido su dimisión. Que el delegado de Sánchez en la Comunidad de Madrid diga que Bildu ha hecho más por la democracia en España que los patrioteros, obliga desde luego a Pedro Sánchez a cesarle inmediatamente. Que estas palabras no se pueden consentir y que dan buena muestra de que Sánchez pretende en un futuro reeditar sus acuerdos con Bildu. Él ya ha pedido disculpas. Creo que está claro que no me he expresado adecuadamente. Con mis palabras, lo que quería esta mañana es recordar la continua deslealtad con la que las derechas han venido actuando desde el inicio de la legislatura. Ignorando lo erróneo de sus palabras para atacar de nuevo al Partido Popular por no haber apoyado a los socialistas en todo este tiempo de legislatura y obviando como toda la izquierda el asesinato de 853 personas a manos de la banda terrorista ETA, entre ellos guardias civiles y policías nacionales a los que el delegado del Gobierno finge defender. David Gómez, ¿qué te parece?
Pues me parece terrible. Mira, antes los delegados del gobierno eran funcionarios de alta dirección. Además, en algunos lugares gente discreta. sí, que era obligatorio para acceder al cargo haber sido al menos funcionario del grupo A o de una categoría. Yo puedo poner ejemplo, ¿no? No era delegado del gobierno, sino subdelegado del gobierno. José Luis Rivas, delegado del gobierno entonces de Ávila, era del Partido Popular, era alguien que venía de la alta dirección como funcionario y a eso se atenía. Es decir, a las declaraciones públicas que hacía era porque había habido una riada, había habido un accidente, tenía que intervenir de un momento determinado por una cuestión absolutamente de orden público y nada más. ¿Era el Partido Popular? Sí, luego fue alcalde de Ávila, pero ¿hablaba como Partido Popular en su cargo? Nunca. Es decir, nunca, porque era el delegado del gobierno, bueno, el subdelegado del gobierno, que las provincias tienen subdelegado del gobierno y estamos hablando del delegado del gobierno de una comunidad autónoma. Este hombre no se entera de lo que va el nodo. La más importante. La más importante de Madrid no se entera de lo que va el nodo, es decir, porque dice, oiga, mire, es que estos señores salvaron miles de personas. Bueno, lo acaba de decir usted, don Xavier, es decir, votaron nada, o sea, se abstuvieron, no ayudaron a nada, a cero. Y ayudaron a los españoles, no, perdón, es decir, han ayudado a sus bolsillos, porque todo lo que ha hecho el gobierno socialista, lo que ha ocurrido es que va con los votos de Bildu, pero no gratis. Nunca ha sido gratis. Los votos de Bildu han costado dinero a los españoles. Luego, no tenemos nada que agradecer a estos señores, nada. Está claro. Por cierto, hay que recordar que esas dos supuestas ayudas que solo existen en la cabecita de este delegado del gobierno en los estados de alarma, luego fueron declarados, esos decretos de estado de alarma, inconstitucionales a instancia de tu partido, de Vox. Pedro. Esto me parece ya el colmo, es de traca, que un tío que ha sido alto cargo, altísimo cargo en presidencia, no sepa que Bildu no apoyó los estados de alarma y que luego se le ha olvidado, les ha dado un golpe. ¿Qué le pasa a este tío? Tiene que ser mala fe en el propósito que tú declarabas, el de querer blanquear más a Bildu para que nadie se extrañe si después de las elecciones Pedro Sánchez vuelve a echar mano de los herederos de ETA. Es una sinvergonzonería directamente, no hay que darle muchas más vueltas. Este señor tenía que estar cesado desde ya. Utilizar una institución como es una delegación del gobierno para hacer unas declaraciones sobre Bildu al respecto, pero bueno, tampoco nos podemos esperar mucho más de un señor que pertenece a un partido el cual salva constantemente toda la legislatura a costa de Bildu. Un partido que el propio presidente del gobierno negó hasta en 3 y 4 ocasiones que jamás pactaría con Bildu para llegar al poder y al final ahí lo tenemos con Bildu, ¿no? Efectivamente, todos los partidos hasta ahora han renegado de Bildu, pero cuando han tenido que pactar con Bildu, han pactado con Bildu. Véase, por ejemplo, el señor Borja Semper, ahora del Partido Popular, que ahora reniega de Bildu cuando él ha apostado porque Bildu hay que contar y hay que formar parte del futuro de Euskadi. Sí, en Vitoria se apoyó también el señor, el alcalde de Vitoria entonces del Partido Popular, no recuerdo el nombre, también se apoyó en Bildu para llegar a la alcaldía de Vitoria. Quiero decir que aquí al final todos le hacen el juego a Bildu y aquí ha habido 2 veces, una instancia de UPyD en el año 2012 que se instó a la ilegalización de Bildu, todos los partidos votaron en contra, UPyD se quedó sola, y luego a instancia de Vox hace pocos meses exactamente lo mismo y se quedó Vox solo también en el Congreso para pedir la ilegalización de Bildu. Esta es la realidad. Y como siempre digo yo, ¿no? Dato mata relato, y estos son los datos objetivos, y este señor es un miserable que tenía que estar cesado desde hace ya, desde el minuto cero de esas declaraciones. Desde luego, porque su proceder no es el que encaja en el correcto proceder de un delegado del gobierno. Esto es una barbaridad, ¿no? Nos acostumbraremos tanto a ver tantas mentiras hoy que antes les contaba a los espectadores que parezco Carlitos Alcaraz devolviéndolas de live y de revés desde el fondo de la pista, si es que no doy abasto. Cuando no miente Escrivá, miente Yolanda, cuando no miente Nadia Calviño, cuando no Pedro Sánchez o cuando no todos el mismo día, oye, que tengo la raqueta que echa humo, pero bueno, vamos a llevarlo con alegría. Queda poco, es lo único que por favor, tenéis que, hasta con esa cuñada con la que apenas os habláis, tenéis que establecer cierta comunicación. No puede quedar nadie sin votar. El 23 de julio, por correo, yo llevo a quien queráis, de casa a la mesa electoral y lo vuelvo a dejar en casa. No podemos faltar ni uno al compromiso. Hemos visto antes una encuesta de Antena 3,
tú no te pongas nervioso, porque ya sabes que en las encuestas Ninguna. hay un voto oculto de Vox siempre. Pero bueno, en cualquier caso, a lo que viene a colación, que saque la encuesta otra vez, la hemos estado valorando antes. Si sumáis 144 y 31, os daréis cuenta de que, hombre, si sumamos la horquilla alta, 146 y 33, sí alcanzamos los 176 de la mayoría absoluta. Pero si nos movemos en la horquilla baja, pues no. Así es que esto está muy justito y no podemos perder un voto. Vayan a votar, voten lo que les dé la gana, pero arruinen a este tipo Sánchez, arruínenlo, porque él ha convocado esas elecciones el 23 de julio para que baje la participación y en el reparto pues salga más favorecido, porque debe estar, yo también, en eso le alabo el gusto. Los que le votan tienen que ser muy fanáticos y los fanáticos van y votan. Bueno, pues nosotros tomemos eso en consideración y hagamos, no comportarnos como fanáticos, no, pero cumplir con nuestra obligación, y el que no lo haga, que luego no se queje. Claro, tenemos lo que tenemos, pero es que es lo que da la aritmética electoral y las posibilidades y las mentiras de Pedro Sánchez, sí, pero la aritmética electoral. Si hubiera sido distinta, no tendríamos el problema que hemos tenido. Desde luego. 4 larguísimos años, ¿eh? ¿Cómo duelen? Esta encuesta nos dice una cosa, Xavier, que la euforia del Partido Popular y acompañada también de Vox no está siendo real. Es decir, ojo, cuidado, porque parece que se nos da ganador a Feijóo, el mejor líder, el más valorado y tal. Y bueno, todo el mundo piensa, bueno, el Partido Popular puede ensanchar por la base, ganar y con el apoyo de Vox gobernar. Cuidado, que aquí estamos viendo otra lectura, ¿eh? Es decir, puede ocurrir que por escasos diputados siga gobernando Sánchez con el blanqueamiento de Bildu y compañeros mártires, ¿no? Que vayan todos en comandita. En política no se da puntada sin hilo, es decir, y lo dice alguien que ha sido secretario de organización de un partido, es decir, no se da puntada sin hilo. O sea, no es una cuestión menor que se convoquen unas elecciones en medio de unas vacaciones, claro. No es así. Es decir, y efectivamente lo acabas de explicar muy bien, es decir, la movilización del voto es mucho más complicada con el buen tiempo que con el mal tiempo, o sea, es una realidad. Es decir, de hecho, es que hasta para poner elecciones se mira la predicción meteorológica. Eso no se puede discutir. discutir. No solo eso, sino si están de vacaciones, si no estamos de vacaciones, todo eso se mira al detalle. Entonces, puede ocurrir que por un puñado de votos ocurra lo que ha ocurrido en Alcorcón, que por 42 votos, en este caso a lo mejor por 3-4 diputados, no gobierne el Partido Popular con el apoyo de Vox, ¿eh? Puede ocurrir. Entonces, esto nos lo está reflejando claramente. De ahí que yo también afirmo que hay que ir a votar. Y te agradezco, ¿eh? Totalmente. Tú también, ¿eh? No, obviamente. Lo que pasa es que, bueno, yo el tema de las encuestas no las creo nunca, ¿no? Porque tampoco, con nosotros jamás aciertan, nunca aciertan. Me niego a creer que el Partido Socialista va a sacar 102 o 104 diputados, porque no creo que en España haya tanto fanático. Es que, es más, no creo que haya tanto tarao, porque al llegar a este punto de votar a este señor, que tanto mal nos está haciendo a los españoles y a nuestro propio país, ya hay que estar, bueno, peligrosamente afectado. Y luego, bueno, pues con nosotros, como siempre, ¿no? Pues quitándonos y restándonos para intentar desmovilizar ese voto y buscar también que lo que ellos llaman el voto útil, que es el voto a los partidos globalistas de siempre. Ahora bien, estaba yo pensando, al hilo de lo que comentaba don David Gómez, estaba yo pensando, si yo fuera Feijóo, ¿qué hubiera hecho con la lista central, la lista de Madrid, la que lidera él, ¿no? Ya sabéis que él ha colocado de 2 a Marta Rivera de la Cruz, una ex de Ciudadanos, en lo que es un guiño, imagino que bastante claro, a lo que queda de Ciudadanos en el espectro electoral. En el partido ya apenas queda nada. Y ha colocado de 6 a Cayetana Álvarez de Toledo. Yo me estaba preguntando, aquí en el silencio mientras te escuchaba, ¿qué le hubiera convenido más para tratar de llevarse más votos en Madrid, donde está claro que la gente le ha hecho una mayoría absoluta a Isabel Díaz Ayuso, ¿no? O sea que al votante del Partido Popular en Madrid no es discutible, le va la marcha. No. ¿Qué le hubiera convenido más al Partido Popular en Madrid? ¿Llevar de 2 a Cayetana Álvarez de Toledo o llevar a Marta Rivera de la Cruz, que, por cierto, no la conoce nadie?
No la conoce nadie. Ha sido consejera de gobierno de Ayuso. Bien. De cultura, de deportes y no sé cuántas cosas. Vale. Mira, esa es una buena idea periodística, salir a la calle a preguntar quién conoce a Marta Ribera de la Cruz. ¿Tú qué opinas? Bueno, a ver, yo no me meto en el orden de la lista, es decir, yo creo que el guiño a Cayetana Álvarez de Toledo es seguir aglutinando ese voto que pueda arrastrar Cayetana a la lista. Yo no conozco al número 2 de la lista por Madrid, o sea, ni de nombre ni de cara, no la pongo cara, eso es la realidad. La cara mucho más conocida, desde luego, es la de Cayetana. Pero yo sí que opino, y creo que es así, que cuando alguien va a unas elecciones, y sobre todo los dos grandes partidos, y eso siempre ha sido así, los partidos crecen por la base, no crecen por la cúspide. Entonces, al final, el voto que se está buscando es la base. Tienen más cúspide que base. Sí, pero me explico. Es decir, el Partido Popular siempre ensancha al centro, nunca ensancha a su derecha. Entonces, ensancha un poquito a la derecha y ensancha un poquito a la izquierda. Esa es la realidad, esa es la foto de este país. Entonces, ¿quién se lleva a la derecha del todo ahora mismo? Se lo lleva Vox. Eso antes estaba en el Partido Popular. Es decir, hoy no está. Entonces, al final, repito, no se da puntada sin hilo, es estrategia de base electoral. Es decir, lo que se busca es aglutinar el máximo número de votos. No sé si esta es la candidata idónea, desde mi punto de vista yo no la conozco, no tengo ni idea si es la candidata idónea para ponerla a una cara conocida, yo humildemente creo que no, pero bueno, el guiño de Cayetana, pues hombre, a mí sí me gusta que se la recupere y que se la ponga. ¿Saldrá o no saldrá? Pues lo dirán los números. No, saldrá, sí. El 6 en Madrid, el Partido Popular tiene que salir obligatoriamente, pero solo faltaría. Pero vamos, otra sí que es un guiño a ella, sí. Otra cosa es que si la quieres recuperar, pues la lleves de 2, ¿no? Que es lo que a mí me parece. O por lo menos un poquito más arriba. Lo que a mí me parece que merece. Sí, por lo menos un poquito más arriba. Pero yo ni soy del Partido Popular y a ti te da igual el todo de quién. No, me da lo mismo. Claro. Tengo amistad personal con Cayetana Álvarez de Toledo. Sí. Es cierto, la tengo especial cariño, pero yo jamás votaría una candidatura donde va una persona que ha dicho que el futuro de Euskadi se tiene que construir con Bildu. Ese es Samper que va el tercero. Borja Samper. Por cierto, Borja Samper, vamos a decirlo claramente, uno es lo que ha hecho en la vida. Nuestros hechos son lo que nos define, no nuestras palabras. Vale, de acuerdo. Entonces, ¿de dónde procede Borja Semper? Fue secretario de organización del PP en Guipúzcoa, donde cosechó tremenda derrota electoral. Tan tremenda fue la derrota electoral que al cabo de unos años se marchó del partido. Se fue a trabajar para una consultora y ahora, no hace mucho, no hace bastante reciente, ahora un año, volvió al partido. Eso sí, con mucha fanfarria y mucha alegría por parte de algunos que le tienen un enorme cariño. Despierta pasiones entre las jovencitas, sí, lo sé, pero con eso no. Patinazos gordos ha dado, y el mayor de todos, establecer líneas rojas en lo del pacto en Valencia, siendo que el pacto en Valencia estaba bastante cocinado y están asustados en el PP por ese pacto, porque abría la senda a otros pactos y ahora están ahí cerrando puertas. Pero la verdad es que ha sido modélica la gestión. Se pusieron muy estiraditos con el candidato de Vox, Carlos Flores, porque hace 20 años tuvo una condena por algo que dijo, no porque zurrase a su exmujer ni nada por el estilo, o la agrediera, no. Le dijo algo que se considera pues suficiente para una condena. Bien, bueno, en Vox hicieron un juego de estrategias para enviarlo en las listas de las generales por Valencia y corrió la lista. Y hoy lo que os tengo que contar es que ya lo que era un preacuerdo ha terminado cristalizando en un acuerdo que lleva a un ex torero, Vicente Herrera, a la vicepresidencia del gobierno de la Generalitat. Vicente Barrera. Barrera, perdona, he dicho Herrera. Barrera. A la vicepresidencia del gobierno de la Generalitat Valenciana y a ser consejero de Cultura. Y hay otra consejería que también ha sido entregada, confiada a Vox en ese gobierno del candidato del PP, Carlos Mazón. Vamos a ver el resumen de todo eso.
Carlos Mazón defiende el acuerdo. Desde luego lo que ha votado la gente en la Comunidad Valenciana claramente es un cambio, ¿no? Aquí no hay más mando que el de los ciudadanos de la Comunidad Valenciana, que son los que mandan y son los que se han pronunciado pues con la aritmética que han decidido que sea con la que tengamos que trabajar para buscar la gobernabilidad. Un cambio en la Comunidad Valenciana insiste que no deja de recibir críticas por parte del aún gobierno de Sánchez. Yo creo que el pacto de la vergüenza, que el Partido Popular y Vox son la misma tarjeta electoral, no les importa mercantilizar ni con los derechos de las mujeres, ni les importa mercantilizar con la atención de las personas más vulnerables. PP y Vox ya han hablado y tras el cierre del acuerdo de gobierno conjunto firmado este martes, ya sabemos qué áreas van a parar para los de Abascal. Una vicepresidencia y 3 consejerías son el resultado de las negociaciones entre ambos grupos. También la conocida presidencia de las Cortes y que apenas han tardado 48 horas en concretar un total de 50 medidas para empezar a gobernar. Vicente Barrera, torero hasta hace 12 años y licenciado en Derecho, será el nuevo vicepresidente del gobierno de Mazón, muy vinculado además a las fuerzas de derecha como el Partido Popular de Camps y Barberá, cara reconocible también de UPyD de Rosa Díez, que ocupará también la cartera de Cultura. El resultado del acuerdo también le dejará a los de Abascal las consejerías de Agricultura y una tercera que engloba Justicia, Interior y Gobernación. PP y Vox ponen además el foco en sus 50 medidas en la constitución de un gobierno estable y fuerte en el que destacan 5 ejes: libertad con la defensa de la unidad nacional y la creación de una ley para la conservación de los valores y costumbres valencianas, educación y familia, donde ambos grupos se comprometen con la libre elección del centro y lengua de enseñanza, así como la inspección para la eliminación de la ideología de las aulas y la protección de las familias numerosas. En economía insisten en que eliminarán la tasa turística, también el impuesto de sucesiones, donaciones y patrimonio, así como la reducción del IRPF, consejerías y altos cargos ligados, y una apuesta clara y decidida por una política del agua exigiendo la aprobación de un plan nacional. Entre esas 50 medidas acordadas por las dos formaciones que cogobernarán la Comunidad Valenciana, en primer lugar está que desaparezca el tema lingüístico en las oposiciones como un elemento segregador. Es decir, con eso entiendo que en breve podrán concurrir a oposiciones sanitarias o universitarias los españoles también en territorio valenciano. Y desde luego eso de que el español no exista en las aulas, en el terreno escolar, que todo sea valenciano y más valenciano, pues supongo que también se establecerá, no sé todavía cuál, un rango de recuperación de la posibilidad de que los padres que quieran eduquen a sus hijos en español en Valencia. Es lo que dice la Constitución, por cierto, ¿eh? Lleva también ese acuerdo. Yo recomiendo a todos los que nos estén viendo y a todos los españoles que lean el acuerdo porque es un acuerdo muy interesante. Un aumento en la inversión en hospitales y en todos los centros sanitarios de más de un 30%. La libertad, como bien has dicho, de poder elegir la lengua en la que se quiere que nuestros hijos estudien. Ya podía el señor Feijóo, en todos los años que ha estado de presidente de Galicia, haber puesto en marcha esta misma medida en Galicia, ¿no? Y no apartar el español de las aulas en Galicia, o en Cataluña, o en el País Vasco, en donde el español está siendo totalmente maltratado. Una política para las familias, para fomentar la natalidad, o sea, más seguridad. Por cierto, Vicente Barrera, torero, licenciado en Derecho, se queja a la izquierda de un torero no, licenciado en Derecho. Ellos tienen un ministro... Un extorero. Un extorero. Ellos tienen un ministro como Iceta que ni siquiera tiene ningún tipo de estudio universitario, no ha pisado la universidad. Quiero decir que hay que poner las cosas en su contexto. Luego hablan de este señor que tuvo un desliz en su momento, que ha pagado hace más de 20 años, cuando ellos han tenido un secretario general en el País Vasco como Eguiguren, que ese sí que ha sido condenado por canear a la mujer. Entonces, al final, oye, dices, ya basta, ¿no? Ya basta. Yo recomiendo de verdad a todos los españoles que se lean ese acuerdo de gobierno, porque es un acuerdo de gobierno para el futuro y, vamos, la Comunidad Valenciana va a dar un cambio radical. Bueno, yo creo que el acuerdo es algo que ya hemos hablado muchas veces en esta casa, es un acuerdo natural. El acuerdo entre el PP y Vox, ya lo vimos en Castilla y León, es el acuerdo natural. ¿Por qué? Pues porque Vox no deja de ser el hermano pequeño del Partido Popular, o el hijo pequeño, y eso es así. Es decir, eso es una cosa. El Partido Popular se formó de familias, es una de las familias que se ha salido y que puede volver a entrar o puede volver a salir. Entonces, es algo natural. A partir de ahí,
Yo dije aquí alguna vez que no podíamos perder de vista a Carlos Monzón, es decir, al actual presidente de la Generalitat, que lo será, ¿no? ¿Por qué? Porque yo creo que se va a convertir en otro Bonilla, es decir, se va a convertir en otro líder regional, si no el tiempo, que nos dé mucho que hablar, es decir, nos dé mucho que hablar porque, bueno, con mucha firmeza ha logrado en un tiempo récord con sus equipos llegar a un acuerdo de gobernabilidad de la Comunidad Valenciana, un acuerdo absolutamente perfecto y que garantiza a los valencianos una estabilidad durante los próximos 4 años. Sí. Y eso no lo puede hacer nadie que no tenga una capacidad de decisión y una capacidad de consenso y de negociación como han tenido los equipos. A nosotros tres nos gusta esa música. A quien parece que no le gusta es al Partido Popular. Ahora vais a ver cómo resulta que interpretan que Vox se ha venido arriba con este acuerdo y dicen que temen mucho que se extienda el modelo valenciano por las otras comunidades que están pendientes de un cierre que permita acometer con gobernabilidad la investidura. La investidura en sí misma no significa nada. Si no tienes una mayoría que te apoya los presupuestos, las leyes y tal, te quedas colgado de la brocha. Eso lo saben bien algunos que han pasado por esa experiencia. ¿Y ahora qué va a pasar? Pues nadie lo sabe. En Murcia estamos en que ninguno de los dos, ni PP ni Vox, va a querer apechugar con el que se repitan las elecciones. Pero no estamos cerca en absoluto de un acuerdo. En Baleares ocurre lo mismo. A veces se ven en privado, a veces se ven en público, a veces uno falla, a veces falla el otro. No diría yo que están las cosas mejor que Murcia. Donde a lo mejor sí está mejor, bueno, en Aragón le falta al PP 6 diputados. Tendrá que aplicar algo parecido, digo yo, a lo de Valencia. A lo mejor no son tantas consejerías, pero si le faltan 6, le faltan 6. Y en Extremadura me cuentan mis fuentes paraguayas que podía ir mejor la cosa. Fíjate que era donde en principio parecía que iba a ir peor. Cuando escribía Usía aquello de la rubita extremeña, que todo lo está rompiendo y tal. Bueno, pues fíjate tú, parece que ahí están más cerca de un acuerdo. No sé en qué términos, eso no está por ver. Sería interesante conocer algo de esto, pero como están todos en no comentemos, bueno, pues no comentemos, ya comentaréis cuando... Si lo importante es que las cosas avancen, que las contemos antes o después, eso es lo de menos. Por cierto, Sánchez está a punto de estrenar algo muy interesante. La presidencia europea hoy explicaba cuáles van a ser las prioridades. Hay una que luego os contaré de la que no ha hablado. Pedro Sánchez ha presentado este jueves en un acto en la Moncloa las prioridades que marcarán su estrategia al frente de la presidencia de turno del Consejo Europeo. El presidente tomará relevo el próximo 1 de julio y ha enumerado en 4 las prioridades que tiene en mente en esta presidencia rotatoria. Primero, tenemos que reindustrializar Europa. En segundo lugar, debemos adaptar y seguir avanzando hacia la transición ecológica. En tercer lugar, debemos consolidar el pilar social. Y finalmente tenemos que reforzar la unidad europea. Arropado por sus vicepresidentas segunda y tercera, Yolanda Díaz y Teresa Rivera, y otros de sus ministros como José Manuel Álvarez, Félix Bolaños o Isabel Rodríguez, Sánchez ha destacado que uno de sus principales objetivos es lograr una economía más competitiva, justa y solidaria. Por ello, el presidente ha asegurado que hará todo lo posible por luchar contra la elusión fiscal. Hablar de justicia fiscal, acabando de una vez por todas con todas esas vías de elusión fiscal, de evasión fiscal de las grandes fortunas y también de las grandes corporaciones globales. Asimismo, Sánchez ha indicado que quiere potenciar la autonomía estratégica europea para no depender de terceros países. El haber facilitado procesos de deslocalización que nos han hecho perder industrias en sectores estratégicos, nos brindan una oportunidad de invertir esta tendencia, de recuperar industrias perdidas y también de atraer unas nuevas que generen riqueza en nuestro territorio y reduzcan, en consecuencia, las vulnerabilidades externas. Y en cuanto a la transición ecológica, el presidente ha indicado que hará todo lo posible para acelerar la reforma del mercado eléctrico en Europa. Vamos a impulsar, lo saben bien sobre todo los embajadores, esa reforma aún pendiente en beneficio de nuestros conciudadanos, que es la reforma del mercado eléctrico, que acelere el despliegue de las energías renovables. Una presidencia que durará 6 meses hasta el 31 de diciembre y que será la 5ª vez que la ejerza nuestro presidente del Gobierno. La novedad ahora es que se desarrollará en plenas elecciones generales en nuestro país y antes de las elecciones al Parlamento Europeo previstas para mayo de 2024.
ardo en deseos de que la Unión Europea le dé un cachiporrazo a este hombre, así que sea el presidente o no, da igual, y le diga, a ver, pedazo de tonto, ¿por qué haces una ley que impide buscar recursos naturales en suelo español? Petróleo, gas, tierras raras, uranio, tenemos de todo eso, pero es que hay una ley que impide, que prohíbe, no que se extraigan, que se localicen incluso. Mientras tanto dinamitamos las presas, las térmicas, arruinamos este país, nos peleamos con Argelia, nos cuesta miles de millones de euros el gas traerlo de Rusia, quedamos como la chata, todo gracias a este hombre. Hoy han encontrado en Rumanía la bolsa de petróleo, desde luego en Europa, más importante de la historia, ¿vale? Rumanía puede ser dentro de 30 años un país rico del sur de Europa. España no lo será gracias a tipos como este, que están no en la transición ecológica, no, están en la negación de la lógica. Bueno, es que lo de la transición ecológica es una cosa... Por suerte hoy no llevaba la chapa. Es una cosa tremenda. Es decir, esto es poner molinillos en las sierras, ¿no? Es decir, venga a poner molinillos y entonces al final tú dices, bueno, ¿y por qué no se invierte en otras cosas? Yo siempre recuerdo el famoso centro de residuos nucleares, aquel cementerio, que nunca se hizo y que esto hay que explicarlo. O sea, España paga miles de millones de euros anuales a Francia por llevarse los residuos nucleares, cuando aquí estaba perfectamente diseñado, dotado, y fue entrar el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y cargarse aquel proyecto que hubiera sido algo extraordinario para la zona donde se iba a poner, una zona absolutamente rural, absolutamente despoblada, que iba a crear puestos de trabajo. Tenemos que huir ya de ese falso mantra de que la energía nuclear no es segura. Ahí tienes Almazán, ¿no? Es decir, que lleva años, ¿no? Con la central y tal. Helsinki, que acaban de abrir una central. Claro, es decir, entonces, ¿por qué tenemos que estar pagando miles de millones de euros por esto, ¿no? Y luego, pues bueno, tenemos a Pedro Sánchez, que lo único que hace es, ahora lo que quiere es pavonearse en la Unión Europea y piensa que ser presidente de la Unión Europea, de presidente de turno, le ayudará al cargo para volver a repetir, lo piensa. Es que este señor no ha defendido ni siquiera los intereses de los españoles como va a defender los intereses de los europeos. Este señor es una parte más de esa pieza de los globalistas, ¿no? Y estos países que no quieren una Europa de naciones soberanas. Entonces, esto es así. Quieren interferir en las políticas de todos los países sin que nadie le haya votado. Él va a ser presidente de la Unión Europea sin que nadie le haya votado ni hayan decidido. Yo no le he votado, no he tenido la opción de votarle como presidente de la Unión Europea. Y ellos lo que quieren son países sublevados a esa Agenda 2030, a esa Biblia que decía el señor Margallo del Partido Popular, a su Biblia, a esa Agenda 2030, y nosotros ante esto lo tenemos muy claro, ¿no? No vamos a querer imposiciones ideológicas, ni ecológicas, ni todas estas mentiras de el no tendrás nada y serás feliz. Nosotros, y desde Vox lo hemos tenido muy claro, y nuestro discurso es claro, ante estos ataques globalistas nosotros creemos en una Europa de naciones soberanas, siempre de soberanía. Bueno, ahora vais a ver algo que define el ADN de los comunistas de Unidas Podemos. Por ejemplo, voy a empezar por, hace una semana, exactamente 7 días, un dirigente muy conocido dentro de los colectivos podemitas llevó los papeles para legalizar un partido político que luego se dijo que había sido por error, y que resulta que tenía la sede social en la misma sede de Unidas Podemos en Madrid. Mira tú, qué curioso, ¿verdad? Qué curioso todo. Bueno, la cuestión es que este tío se llama Carlos Gil Cuevas. Se llamaba el partido Juntas Sí Se Puede. Y se sigue llamando, porque no hay nadie que haya ido a decir retiro los papeles porque si era un error, pues hay que retirarlo, ¿no? Pues no se ha hecho. El verdadero espíritu de Podemos nos lo han enseñado en La Guardia, en Toledo. ¿Por qué? Porque ahí han llegado a un acuerdo municipal entre Podemos y el PP. Han llegado a ese acuerdo y acto seguido, ¿qué ha hecho Podemos? Pues expulsar al tío que ha llegado. ¿Dónde está la puerta? Al tío que ha llegado a ese acuerdo, que por cierto se llama Vicente Hernández. Pues lo importante que queremos reseñar en torno a la dirección regional de Podemos es que son los resultados electorales.
Electoralmente Podemos en la región ha conseguido un 4,5% de porcentaje de votos, si no me equivoco, en torno al 5 no llegaba, y nosotros hemos conseguido casi un 25%. Eso da señas de que aquí se están haciendo algunas cosas bien, independientemente de que otras no tanto, y allí se están haciendo muchas cosas mal. Entonces, que nos vengan a imponer cómo tenemos que hacer política gente que ha conseguido un 4,5% de porcentaje de voto cuando aquí en La Guardia hemos conseguido un 25%, no lo entendemos y no pensamos que sea lo mejor para el partido. Otra cosa importante que nosotros queremos remarcar es que Podemos siempre va remarcando o diciendo que va en contra del bipartidismo. Si lo único que se nos ofrece o lo único que se nos deja por parte del grupo regional de Podemos es pactar con el Partido Socialista, lo que se está convirtiendo esto es en un bipartidismo de bloques, y nosotros vamos a estar en contra de todo bipartidismo. Venimos para trabajar y venimos para mejorar la vida de las personas, sea con quien sea. Probablemente Víctor sea el que más valga en Podemos de lo que ha quedado, porque lo que ha dicho tiene toda la sensatez. Hay que decir una cosa, el número 2 que va a llevar en la lista Yolanda en Sumar, se llama Santos Maraver, y como seguramente sabéis, pues es embajador de España en la ONU. Lo que no sabéis probablemente es que estaba a favor de los comités de defensa de la República, que eran violentos, lo quiero recordar, en Cataluña, y además era de los que decían que en España hay presos políticos. ¿Cómo ha llegado este tío a ser embajador de España en la ONU? Esto que se lo pregunten a Sánchez. Y ahora, pues ahí le tenéis, de número 2 de la lista de Sumar. En fin, lo de Podemos no tiene comentario, yo ya lo entiendo, que es cansino y que desde luego, pues mira, oye, para lo que les queda estar en el convento casi da igual. Así es que vamos a saltar de tema y vamos a hablar de uno que se ha suscitado hoy, que este sí que puede tener conclusión desagradable. Veréis, el Tribunal Supremo hoy analizaba los recursos de Puigdemont y sus colegas, y también un recurso de Vox, que pretendía, el recurso de Vox, ampliar los delitos por los que se persigue a Puigdemont, y los recursos de las defensas de los que declararon la Republiqueta, pues lo que pretendían era que le rebajaran delitos y tal. El Supremo ha decidido mantener el criterio de juez instructor, Pablo Llarena. Y entonces, ¿cuál es la cuestión? Pues que las apelaciones de unos y otros, tanto la de Vox como las de las defensas de y se continúa el procesamiento tal como lo dibujó el juez Llarena. Esto es malversación, que dice el Tribunal Supremo que a pesar de la rebaja hay que continuarla y no por la vía de la atenuación del delito, y desobediencia. Bueno, y esto va a continuar. Pero hete ahí que hay un pequeño problema. Este señor todavía es europarlamentario. Y el día 5 de julio tienen que decidir si le quitan de una puñetera vez la condición de europarlamentario o si se la refrendan. Y si se la refrendan, este pájaro yo lo conozco personalmente y sé cómo está la criatura. Este se va a presentar en la campaña electoral a apoyar a Junts pel Cat y va a montar un pollo de colores. Espero y confío en el Parlamento Europeo y en que no le refrende la condición de eurodiputado. Vamos a verlo. El Tribunal Supremo confirma el procesamiento de Puigdemont por desobediencia y malversación agravada. La Sala de lo Penal avala así la decisión del juez Llarena tras eliminarse el delito de sedición en relación al expresidente de la Generalidad y a los 3 exconsejeros huidos, Puig, Ponsatí y Comín. El instructor de la causa del procés revisó el procesamiento que recaía sobre ellos tras la reforma del Código Penal que puso en marcha el Gobierno y que eliminó el delito de sedición por el que habían sido condenados, además de modificar el de malversación y el de desórdenes públicos. La decisión final ha sido mantener sobre ellos la acusación de malversación e incluir la desobediencia, asegurando que la antigua sedición no podía ser considerada un desorden público. Ahora falta menos de un mes para conocer la resolución del expediente europeo de Puigdemont y su posible inmunidad, por lo que su regreso a Cataluña podría ser un efecto no previsto en campaña electoral. Será el próximo 5 de julio cuando el Parlamento Europeo decida si finalmente le quitan o no el acta de eurodiputado. Y si para sorpresa de muchos le garantizan finalmente su acta,
tendrá una inmunidad que le permitiría regresar a España. Y ojo, porque justamente es el 7 de julio cuando comienza la campaña electoral, por lo que el posible regreso de Puigdemont podría tener repercusión también en la cúpula de Junts per Cat, haciendo el expresidente campaña por su partido de cara a las elecciones generales. Será interesante ver esto. Don David Gómez. Será muy interesante ver esto, sí, pero yo, largo me lo fiéis, no me fío nada del Parlamento Europeo, porque Europa siempre nos ha dado la espalda en este asunto. Me recuerda mucho a cuando Francia nos daba la espalda con el terrorismo. Es decir, que nos daba la espalda diciendo, los españoles están locos, ¿no? Sí. Aquí no, estos son refugiados políticos. Oiga, espere, hasta que se dieron cuenta de que efectivamente aquello era lo que era, ¿no? Pues aquí hay algo parecido, salvando mucho las distancias, ¿no? Salvando mucho las distancias, algo parecido, una sensación parecida, diciendo, bueno, Europa no se termina de creer que esto ocurra. Bueno, ¿no? España deja mucho que desear, porque cambian los tipos de los delitos, quita el delito. Entonces, claro, el europeo que no lo entiende, pero que es magistrado a lo mejor y tiene que decidir no sé qué cosas, dice, bueno, oye, vamos a ver, si el gobierno de España no quiere, voy a querer yo, vamos, hombre. Eso es verdad, es decir, veremos qué aterriza por aquí, yo espero que no, yo espero que finalmente le hagan comparecer ante la justicia, porque sería terrible para la justicia española sería un descrédito total por parte del Parlamento Europeo el desaire, ¿no? Es decir, a la justicia europea cuando un señor tiene que venir a comparecer aquí y a ser juzgado aquí, ¿no? Lo han hecho todos hasta ahora, menos él, ¿no? Y alguno que ya por ahí todavía... ¿Se acuerda usted de cuando cayó la doctrina Parot? Sí. Y salieron innumerables violadores de las cárceles. Sí. Y a los terroristas les vino a ver la Virgen. Sí. Pues, ¿qué defendía el juez ordinario que España tenía en el Tribunal de Derechos Humanos? Que no tenía que decaer la doctrina Parot. Y lo cambiaron. Y resulta que al final el juez que mandó el Reino de España al tribunal que se cargó la doctrina Parot estaba a favor de ese criterio. O sea que España al final no tiene criterio propio, tiene el del gobierno que la maneja, España. Ahora, en el plano político, yo creo que Puigdemont es un producto amortizado, es decir, es un producto que no han pasado muchos meses, es un producto que está amortizado políticamente hablando, es decir, puede venir a hacer un poco de ruido, pero yo creo que el foco... Yo ahí discrepo contigo, porque yo creo que lo pueden utilizar como un mártir, ¿no? El regreso de un mártir. Desde luego le pueden convertir en un mártir. Cuenta con ello. Movilizará a toda su base social y, es más, puede aglutinar mucho el voto en la parcela que él, o en el partido que se posicione. Puede ser, le pueden usar como un mártir, pero quiere decir que políticamente no está ya... Porque además tiene muchos problemas entre ellos. Mira, yo soy de allí y conozco un poco el paño. Y que Esquerra se haya metido en danza con Pedro Sánchez es perfecto para el partido de Puigdemont. Nosotros somos los puros, los de la independencia, no estos que han pactado por 4 habichuelas por salir de la cárcel. Se han rendido a Pedro Sánchez. Claro. ¿Qué diferencia con lo que yo llevo estamos aquí luchando, ¿no? Lo que yo llevo sufriendo y el tío caradura vive ahí en una discurso es bueno. Vive como no ha vivido en su vida. Vamos a ver si el Parlamento Europeo alguna vez tiene criterio y puede poner la justicia europea a este señor en España para que sea juzgado y pague por los delitos que ha cometido. Yo confío poco también, como David, en el Parlamento Europeo, pero bueno, un hilo de esperanza tenemos que tener, porque es que si no, esto es... ¿Sabes qué pasa? Que los europarlamentarios están acostumbrados a cobrar mucho y trabajar poco. Y además, no darse disgustos entre ellos. Entre bomberos no nos pisamos la manguera, mire usted. ¡Ay, qué incómodo! Se lo llevaron al anterior presidente del Parlamento Europeo. Y dijo, uy, qué incómodo quitarle las credenciales. Uy. Total, ¿qué daño hace? Y encima vive aquí y no puede ir a su país, pues que siga viviendo aquí y ya está. Se lo dejó a Metsola, el actual presidente del Parlamento Europeo. Y lo ha ido demorando, porque estamos en lo mismo. Trabajar poquito, cobrar muchito y si acaso, bueno, pues mira, disimular lo que se pueda. Pero ya no pueden disimular más. El día 5 del mes que viene tienen que decir si le quitan las credenciales o si se las mantienen. Y eso va a ser bonito, ¿eh? Yo quiero verlo, voy a estar muy atento a qué es lo que ocurre, porque es que el Parlamento Europeo, los que hemos estado por allí, es como un corral con gallinas, ¿no? Es decir, es un sitio muy grande, donde están por allí las gallinas corriendo, cada uno habla su idioma y, bueno, pues los españoles se juntan con los españoles, los ingleses con los ingleses, bueno, los ingleses ya no, pero los belgas, es decir,
es complicado, es decir, el Parlamento Europeo es que funciona a otro ritmo y de otras formas. Y lo que efectivamente han hecho ha sido demorarlo hasta que no han podido más. Claro. Diciendo, pase de mí este cáliz. Porque no quieren ya se arreglará. Actuar contra alguien que a lo mejor el día de mañana, yo qué sé, mira, España, los primeros en que han cambiado de criterio. Pedían una orden internacional de colaboración con la justicia y ahora resulta que no hay delito de sedición y el otro, el de malversación de fondos públicos, se tiene que pagar pero solo la mitad. Bueno, pues así va el crédito de España. Claro. No queda otra. Si es que lo que se construye mal se termina pagando mal, claro. Es lo que tiene. Como decía mi abuela, tenemos lo que nos merecemos. Sí, señor. Y no sé cómo se lo vamos a explicar a nuestros hijos. Lo que está claro es que el cambiar el Código Penal, como hemos hablado muchas veces en esta casa, ¿no?, a gusto y gana del consumidor, ¿no? Es decir, porque yo me he dicho aquí muchas veces, ¿a quién le importaba el delito de sedición? A usted no, a mí tampoco. Es que además a era un los delito... espectadores tampoco. Claro, nos importaba la ocupación, nos importaba que no nos roben, nos importaba que podamos ir por la calle seguros y no nos pase nada, que un tío que ha cometido un asesinato cumpla su condena. Es decir, eso sí. Que no salgan los violadores de la cárcel. Yo siempre he dicho que delinquir en España es muy barato. Es decir, y si me lo permite, asesinar en España y matar en España es muy barato, según el Código Penal. Es decir, los españoles lo que queremos es que eso no sea barato, que sea caro. Es decir, y de repente pues te encuentras con que un gobierno, porque políticamente le interesa, hace una reforma ad hoc de un código penal, pues claro, lógicamente en Europa dirán, estos señores... Estos no son serios. No son serios. Para modificar leyes que únicamente además se crearon para los propios políticos. Desde luego. Bueno, usted ahora es político, pero yo no voy a hacer sedición, ni este señor tampoco, ni ninguno de los que nos están viendo en casa. Entonces, va a ser muy difícil. Esto que es lo que es. Bueno, no tenemos tiempo para más. Lo vamos a dejar aquí con mi agradecimiento a ustedes dos por sus opiniones, su presencia en el programa y a ustedes por su paciencia e interés desde sus hogares. Pero para ustedes, para ellos no, para ustedes sí, tengo premio. A la vuelta de publicidad arrancamos aquí el día en 30 minutos. Hasta entonces. El día en 30 minutos. ¿Cuál es el papel de un delegado del gobierno? Se pueden preguntar ustedes. Pues normalmente administrar decisiones que competen al gobierno del Estado, permisos de manifestaciones, permisos, licencias de macro cosas, autorizar manifestaciones, insisto, y si acaso dar versiones de acontecimientos ligados al orden público, incendios, altercados públicos de gravedad, graves accidentes. Eso y extradición, hablar poco. Y nada de política, por supuesto. Hasta ahora nunca habíamos visto que un delegado del gobierno en precampaña electoral utilizara estas técnicas de comunicación que tienen que ver con el mundo partidista, con el mundo que ve las cosas de un determinado color político y que ha hecho que por sus comentarios se pida hoy su cese inmediato y que él mismo haya tenido que pedir disculpas. ¿Qué dijo este delegado del gobierno, que por cierto es el de Madrid? Pues lo que dijo es que, en fin, que él prefería a los enemigos de España que a los patrioteros de pulsera. Pero los patrioteros de pulseras se supone que se refiere a los votantes de Vox y a los votantes del PP, o a los votantes del PP y a los de Vox, da igual. Da igual porque en cualquiera de los dos casos son la mayoría social de ese territorio en el que él es delegado del gobierno. Entonces este señor, por la manera estrepitosamente partidista de su proceder, está dispuesto a ofender a la mayoría social de ese lugar en el que es delegado del gobierno. Pues mal andamos. Marina Álvarez. Xavier, Francisco Martín lleva poco más de 2 meses en su cargo y ha acaparado ya todos los titulares tras estas polémicas declaraciones. Preguntado por los pactos con Bildu, ha defendido que los abertzales han hecho más por España en los últimos 4 años que los patrioteros de pulsera. Lo ha dicho ante la impasibilidad de altos cargos socialistas como los ministros Marlaska y Bolaños y la exministra Reyes Maroto. El que sí salió al paso esta mañana fue Juan Lobato, que intentó justificar al delegado asegurando que se refería al PSOE y no a Bildu con estas palabras. Desde el PP, Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez Almeida han tachado de gravísimas estas declaraciones y han pedido su dimisión inmediata.
Defender a Sánchez es defender a Bildu. El enemigo de la patria no ha sido ETA, sino todos los partidos de derecha. Yo quiero compartir con ustedes una reflexión personal. Esos supuestos enemigos de la patria, esos supuestos enemigos de España, a lo largo de estos últimos 5 años, han hecho mucho más por todos los españoles y españolas de lo que han hecho todos los patrioteros de pulsera juntos. Esos supuestos enemigos de España han contribuido a salvar miles y miles de vidas de ciudadanos españoles. Así lo ha manifestado el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín, bajo la atenta mirada de los ministros Marlaska, Bolaños y Miñones y destacados miembros del Partido Socialista que han aprobado sus palabras. Nadie se ha levantado ni puesto el grito en el cielo ante lo que unos califican como un bochorno y una necedad inmoral. El Partido Popular ya ha pedido su dimisión. Que el delegado de Sánchez en la Comunidad de Madrid diga que Bildu ha hecho más por la democracia en España que los patrioteros, obliga desde luego a Pedro Sánchez a cesarle inmediatamente. Que estas palabras no se pueden consentir y que dan buena muestra de que Sánchez pretende en un futuro reeditar sus acuerdos con Bildu. Él ya ha pedido disculpas. Creo que está claro que no me he expresado adecuadamente. Con mis palabras, lo que quería esta mañana es recordar la continua deslealtad con la que las derechas han venido actuando desde el inicio de la legislatura. Ignorando lo erróneo de sus palabras para atacar de nuevo al Partido Popular por no haber apoyado a los socialistas en todo este tiempo de legislatura y obviando como toda la izquierda el asesinato de 853 personas a manos de la banda terrorista ETA, entre ellos guardias civiles y policías nacionales a los que el delegado del Gobierno finge defender. Un buen momento para hablar de la calidad de nuestros políticos. Hoy el elemento probatorio de la falta de calidad de la clase política proviene de unas manifestaciones del delegado del Gobierno en Madrid, que no es poca cosa, Francisco Martín. Dice que los supuestos enemigos de España han hecho más por los españoles y por España que lo que hayan hecho los patrioteros de pulsera. En referencia, pues claro está, a los preferentes pactos del PSOE, que luego negarán, con Bildu. Lo peor es que cuando lo justifica el señor delegado del Gobierno, habla del apoyo que supuestamente Bildu prestó al Gobierno en los 2 estados de alarma cuando la pandemia, y al apoyo que Bildu ha prestado al Gobierno, eso sí, en los presupuestos de Sánchez. Un político en ejercicio, cuando no miente, tiene la obligación de ser riguroso, de ser fiel a los hechos y no a la interpretación que le convenga en ese momento. Francisco Martín no puede ignorar que Bildu nunca apoyó ninguno de los estados de alarma decretados por el Gobierno Sánchez durante la pandemia. Sí le apoyó 2 veces el PP, incluso le apoyó una vez Vox, pero desde luego Bildu nunca. Claro, eso da igual si lo que se pretende de verdad es blanquear a los bilduetarras de cara al futuro. Ahora bien, el asunto es tan grave que hasta Ayuso ha tenido que reclamar el fulminante cese, que no vendrá nunca, del señor delegado del Gobierno. Muy fuerte si además Francisco Martín, como sabemos, antes de ser nombrado delegado del Gobierno, fue secretario general de Presidencia con Bolaños y antes que eso director del Departamento de Planificación de la Presidencia del Gobierno. Difícil entonces alegar ignorancia. Solo nos queda, por tanto, la mala fe. Tras 8 años de socialismo, el PP y Vox han cerrado el acuerdo por fin para gobernar en la Comunidad Valenciana. Esta mañana se han despejado ya las primeras incógnitas sobre cómo va a ser la composición de este Ejecutivo. Tendrá 10 consejerías y 2 vicepresidencias, una para cada formación, que en el caso de Vox va a recaer en el torero Vicente Barrera, que además tendrá asociada el área de Cultura. Las consejerías de Agricultura y la de Justicia, Interior y Gobernación serán para los de Abascal y el resto van a quedar en manos populares. El futuro presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ya ha adelantado que cerrarán todos los chiringuitos lingüísticos y eliminarán el requisito del catalán para ser médico. Carlos Mazón defiende el acuerdo. Desde luego lo que ha votado la gente en la Comunidad Valenciana claramente es un cambio, ¿no? Aquí no hay más mando que el de los ciudadanos de la Comunidad Valenciana, que son los que mandan y son los que se han pronunciado pues con la aritmética que han decidido que sea con la que tengamos que trabajar para buscar la gobernabilidad. Un cambio en la Comunidad Valenciana, insiste, que no deja de recibir críticas por parte del aún gobierno de Sánchez. Yo creo que el pacto de la vergüenza, que el Partido Popular y Vox son la misma tarjeta electoral,
no les importa mercantilizar ni con los derechos de las mujeres, ni les importa mercantilizar con la atención de las personas más vulnerables. PP y Vox ya han hablado y tras el cierre del acuerdo de gobierno conjunto firmado este martes, ya sabemos qué áreas van a parar para los de Abascal. Una vicepresidencia y 3 consejerías son el resultado de las negociaciones entre ambos grupos. También la conocida presidencia de las Cortes y que apenas han tardado 48 horas en concretar un total de 50 medidas para empezar a gobernar. Vicente Barrera, torero hasta hace 12 años y licenciado en Derecho, será el nuevo vicepresidente del gobierno de Mazón, muy vinculado además a las fuerzas de derecha como el Partido Popular de Camps y Barberá, cara reconocible también de UPyD de Rosa Díez, que ocupará también la cartera de Cultura. El resultado del acuerdo también le dejará a los de Abascal las consejerías de Agricultura y una tercera que engloba Justicia, Interior y Gobernación. PP y Vox ponen además el foco en sus 50 medidas en la constitución de un gobierno estable y fuerte en el que destacan 5 ejes: libertad con la defensa de la unidad nacional y la creación de una ley para la conservación de los valores y costumbres valencianas, educación y familia, donde ambos grupos se comprometen con la libre elección del centro y lengua de enseñanza, así como la inspección para la eliminación de la ideología de las aulas y la protección de las familias numerosas. En economía insisten en que eliminarán la tasa turística, también el impuesto de sucesiones, donaciones y patrimonio, así como la reducción del IRPF, consejerías y altos cargos ligados. Y una apuesta clara y decidida por una política del agua exigiendo la aprobación de un plan nacional. ¿Y cómo va lo de Murcia? Se preguntarán. Pues el presidente provincial de Vox en la región de Murcia, José Ángel Antelo, ha vuelto a culpar hoy al líder del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo, de no haberles hecho un lugar en la mesa de la Asamblea Regional. Dice que es una decisión de Génova, lo ha vuelto a reiterar hoy, con una interesante teoría. Dice que han decidido en el PP que Murcia sea el campo de pruebas para vetar a Vox. Nosotros sabemos perfectamente que no es una decisión de López Minas, sino que es una decisión desde Génova, que tienen que marcar la distancia con Vox. No hay ningún tipo de voluntad de acuerdo y lo único que te piden es que le apoyes y que le des todo a cambio de nada, pues evidentemente te están diciendo que tienes que ir a repetición electoral y que los habitantes de la región murciana son los que tienen que decidir, pero no es nuestro propósito la repetición electoral. Murcia parece haber abierto un precedente para los varones populares que aún están pendientes de acuerdos con Vox y que intentarán gobiernos en solitario. Tras el órdago de López Miras, los candidatos Pedro Azcón y Marga Proins tratarán de dejar fuera a los de Abascal, aunque la aritmética, ojo, en estas comunidades es mucho más complicada que en Murcia, especialmente en el caso de Aragón. La única región donde ahora mismo cabe algo de esperanza es Extremadura, cuya candidata, María Guardiola, ha mostrado sintonía con Vox sin revelar si mantendrá su intención de gobernar en solitario. En materia municipal, Valladolid, Burgos o Toledo serán los escenarios en los que Vox va a cogobernar esas capitales de provincia junto al Partido Popular. La alianza de estos dos partidos políticos se extiende por el mapa municipal. Los de Abascal asumirán áreas de gobierno en decenas de ejecutivos municipales y ostentarán también algunas vicealcaldías en capitales de provincia relevantes. Y esto que ha sucedido en La Guardia, en Toledo, es algo insólito. En este municipio de unos 2.200 habitantes, PP y Podemos habrían cerrado un acuerdo de gobierno por el que la alcaldía sería para los populares y la Junta de Gobierno se repartiría entre los dos partidos. Ambos justifican este acuerdo en la necesidad de echar al Partido Socialista, que lleva allí nada más y nada menos que 28 años de gobierno. Podemos ya ha adelantado que expulsará a los 3 concejales que obtuvo en La Guardia si finalmente se materializa este acuerdo. Pues lo importante que queremos reseñar en torno a la dirección regional de Podemos es que son los resultados electorales. Electoralmente Podemos en la región ha conseguido un 4,5% de porcentaje de votos, si no me equivoco, en torno al 5 no llegaba, y nosotros hemos conseguido casi un 25%. Eso da señas de que aquí se están haciendo algunas cosas bien, independientemente de que otras no tanto, y allí se están haciendo muchas cosas mal. Y nosotros vamos a estar en contra de todo bipartidismo. Venimos para trabajar y venimos para mejorar la vida de las personas, sea con quien sea. A poco más de un mes de las elecciones generales, la encuesta que ha publicado Antena 3 y que realiza Sigma 2 augura una victoria holgada del Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo, aunque necesita pactar con Vox si quiere conseguir la mayoría absoluta. El PP le otorga esta encuesta entre 144 y 146,
resultados mucho mejores que los de 2019, y por su parte Vox tendría entre 31 y 33 escaños, 20 menos de los que obtuvo en las anteriores elecciones generales. En cualquier caso, en la horquilla baja, que es tomar el valor mínimo de ambos dos partidos, le faltaría un poquito para alcanzar la mayoría absoluta, que con la horquilla alta de PP y de Vox pues sí sería posible, aunque lo que revela la encuesta es que la mayoría absoluta va justita. Hoy Pedro Sánchez ha presentado la que será su hoja de ruta para la presidencia del Consejo de la Unión Europea, en la que la transición ecológica y la agenda medioambiental tendrán un peso fundamental. Durante la presentación de este plan, el presidente ha evitado pronunciarse sobre un consenso con el Partido Popular. Pedro Sánchez ha presentado este jueves en un acto en la Moncloa las prioridades que marcarán su estrategia al frente de la presidencia de turno del Consejo Europeo. El presidente tomará relevo el próximo 1 de julio y ha enumerado en 4 las prioridades que tiene en mente en esta presidencia rotatoria. Primero, tenemos que reindustrializar Europa. En segundo lugar, debemos adaptar y seguir avanzando hacia la transición ecológica. En tercer lugar, debemos consolidar el pilar social. Y finalmente tenemos que reforzar la unidad europea. Arropado por sus vicepresidentas segunda y tercera, Yolanda Díaz y Teresa Rivera, y otros de sus ministros como José Manuel Álvarez, Félix Bolaños o Isabel Rodríguez, Sánchez ha destacado que uno de sus principales objetivos es lograr una economía más competitiva, justa y solidaria. Por ello, el presidente ha asegurado que hará todo lo posible por luchar contra la elusión fiscal. Hablar de justicia fiscal, acabando de una vez por todas con todas esas vías de elusión fiscal, de evasión fiscal de las grandes fortunas y también de las grandes corporaciones globales. Asimismo, Sánchez ha indicado que quiere potenciar la autonomía estratégica europea para no depender de terceros países. El haber facilitado procesos de deslocalización que nos han hecho perder industrias en sectores estratégicos, nos brindan una oportunidad de invertir esta tendencia, de recuperar industrias perdidas y también de atraer unas nuevas que generen riqueza en nuestro territorio y reduzcan, en consecuencia, las vulnerabilidades externas. Y en cuanto a la transición ecológica, el presidente ha indicado que hará todo lo posible para acelerar la reforma del mercado eléctrico en Europa. Vamos a impulsar, lo saben bien sobre todo los embajadores, esa reforma aún pendiente en beneficio de nuestros conciudadanos, que es la reforma del mercado eléctrico, que acelere el despliegue de las energías renovables. Una presidencia que durará 6 meses, hasta el 31 de diciembre, y que será la 5ª vez que la ejerza nuestro presidente del Gobierno. La novedad ahora es que se desarrollará en plenas elecciones generales en nuestro país y antes de las elecciones al Parlamento Europeo previstas para mayo de 2024. Hace una semana, cuando las negociaciones de Sumar y Podemos iban francamente mal, no es que ahora vaya mejor, un militante de Podemos, que se llama Carlos Gil, que es miembro del Consejo Ciudadano Estatal, registró en el Ministerio del Interior una nueva formación política, un nuevo partido llamado Juntas Si Se Puede. Ahí saltaron todas las alarmas, luego se conjuró el peligro diciendo que había sido por error. Sospechosamente, la sede era la misma que la de la formación morada de Unidas Podemos en Madrid, la sede del nuevo partido. Y lo llamativo es que 7 días después nadie ha retirado esos papeles y sigue administrativamente vivo el partido de escape de los podemitas de Sumar. El Tribunal Supremo confirma el procesamiento de Carles Puigdemont por desobediencia y malversación y respalda así la decisión del juez Llarena tras la reforma del delito de sedición. El alto tribunal desestima los recursos de los golpistas y rechaza, como ya hizo el instructor, la transformación de la malversación en los subtipos atenuados creados ad hoc por Pedro Sánchez. Puigdemont podría perder así su última bala, la de la inmunidad, el próximo 5 de julio, cuando la Eurocámara decida retirarle o mantener su acta de eurodiputado. El Tribunal Supremo confirma el procesamiento de Puigdemont por desobediencia y malversación agravada. La Sala de lo Penal avala así la decisión del juez Llarena tras eliminarse el delito de sedición en relación al expresidente de la Generalitat y a los 3 exconsejeros huidos, Puig, Ponsatí y Comín.
El instructor de la causa del procés revisó el procesamiento que recaía sobre ellos tras la reforma del Código Penal que puso en marcha el gobierno y que eliminó el delito de sedición por el que habían sido condenados, además de modificar el de malversación y el de desórdenes públicos. La decisión final ha sido mantener sobre ellos la acusación de malversación e incluir la desobediencia, asegurando que la antigua sedición no podía ser considerada un desorden público. Ahora falta menos de un mes para conocer la resolución del expediente europeo de Puigdemont y su posible inmunidad, por lo que su regreso a Cataluña podría ser un efecto no previsto en campaña electoral. Será el próximo 5 de julio cuando el Parlamento Europeo decida si finalmente le quitan o no el acta de eurodiputado. Y si para sorpresa de muchos le garantizan finalmente su acta, tendrá una inmunidad que le permitiría regresar a España. Y ojo, porque justamente es el 7 de julio cuando comienza la campaña electoral, por lo que el posible regreso de Puigdemont podría tener repercusión también en la cúpula de Junts per Cat, haciendo el expresidente campaña por su partido de cara a las elecciones generales. El Partido Socialista y Sumar rivalizan en radicalismo contra los ricos. Primero fue Yolanda Díaz, la vicepresidenta y lideresa de Sumar, la que prometió mantener el impuesto a las grandes fortunas caso de continuar en el gobierno. Hoy ha sido la ministra de Hacienda, la socialista María Jesús Montero, la que dice que no descarta mantener este impuesto. Respecto a esta figura fiscal, que para nosotros tiene que estar también incorporada a la reforma del modelo de financiación autonómica, discutiremos con las comunidades autónomas cómo definitivamente queda configurado este impuesto, pero nuestra opinión ha sido siempre muy clara. El sistema fiscal le tiene que pedir una mayor contribución a los grandes patrimonios, a las grandes rentas, como hemos hecho durante esta legislatura, no solo con los grandes capitales, también con el impuesto a las energéticas, con el impuesto también a la banca. Y es sin duda la noticia económica del día. El Banco Central Europeo cumple con todos los pronósticos y aumenta los tipos al 4%, la octava subida en un año. El precio del dinero aumentará en 25 puntos básicos hasta el 4% para el tipo de referencia y al 3,5% para la facilidad de depósito. La presidenta del organismo europeo, Christine Lagarde, ha adelantado que habrá nueva subida en julio, pero reconoce señales de debilitamiento de la inflación en la eurozona. La subyacente, eso sí, sigue en niveles muy altos, según Lagarde, y será el detonante para ese previsible nuevo aumento de tipos en julio. El BCE se desmarca así de la Reserva Federal, que decidió ayer congelar las subidas de tasas en Estados Unidos a la espera de una respuesta del mercado. Y al menos 79 personas han fallecido y 104 han sido rescatadas de las aguas tras el hundimiento de un barco pesquero de bandera libia frente a las costas de Grecia en el mar Jónico. Las noticias son todavía muy confusas. Según la organización Save the Children, resulta que habría alrededor de 100 niños que viajaban en la bodega del barco que se hundió. Otros hablan de que eran mujeres las que viajaban en la bodega. Y la cuestión es que lo que nadie puede negar es que ha sido una terrible catástrofe. La inmigración ilegal es un asunto que lleva bastante tiempo acaparando titulares y muchas disputas. Mientras unos abogan por combatirla, otros la quieren fomentar. Este último caso es el de Sumar. Y es que la formación de Yolanda Díaz pretende imponer a las empresas e instituciones públicas cuotas de inmigrantes y refugiados. Esto hará sin ningún tipo de dudas que aumente el tan temido efecto llamada. Sin embargo, lo que más llama la atención es que para unos asuntos Yolanda Díaz y compañía son las más feministas y para otros parece que se olvidan de las mujeres. La desigualdad de género que hay en este tipo de países es tremenda. Pero si nos fijamos en las mujeres inmigrantes, llama bastante la atención el desorbitado número. Según la ONU, de los 244 millones de inmigrantes, la mitad de ellos son mujeres. De hecho, las mujeres inmigrantes representan el 73,4% del total de las trabajadoras domésticas. El 50% de los refugiados del mundo son mujeres, unas mujeres que por desgracia son las que más violencia sufren. Además, el 60% de los inmigrantes que fallecen intentando huir de su país son mujeres y como mínimo 1 de cada 5 son víctimas de violencia sexual. La última tragedia relacionada con inmigrantes ha ocurrido en Grecia. Un naufragio sobrecargado de personas ha dejado al menos 79 muertos. Al principio llamó bastante la atención que solo eran hombres, sin embargo desde Grecia temen cientos de mujeres fallecidas que iban en la bodega del pesquero. Y es que ser feminista en España es fácil, lo difícil es serlo en países que persiguen a las mujeres.
En Madrid, la policía ha desmantelado una red que traía personas con discapacidad de Rumanía y las obligaba a pedir en la calle. Los cabecillas eran un matrimonio rumano que se aprovechaba de las graves discapacidades físicas y psíquicas de estas personas y les sometía a jornadas de más de 10 horas pidiendo en las calles. La presión que ejercían sobre ellos era tal que incluso les llegaban a amenazar con causar daño a sus familias en su país de origen. El hijo menor de la pareja también formaba parte de este entramado y era el encargado de realizar labores de vigilancia y de controlar a estas víctimas. La caída de la natalidad es una evidencia año tras año. Los nacimientos han caído entre enero y abril de este año en su peor cifra de los últimos 8 anteriores. Por autonomía, la peor situación es la que se produce en Cantabria. Solo mejoran los datos, y muy levemente, de Madrid y de Aragón. La natalidad en España sigue cayendo con el paso del tiempo, cada vez nacen menos niños. El Instituto Nacional de Estadística ha publicado los datos de nacimientos del primer cuatrimestre de 2023 y pueden ser el adelanto de lo que puede suceder en un futuro. Entre enero y abril se produjeron 103.443 alumbramientos, un 1,75% menos comparado con el año anterior, en los que hubo 105.289. Es la peor cifra en 8 años. En 2016 hubo 132.045 en el mismo periodo. Demuestra que la tendencia es a la baja. Las comunidades autónomas con menor natalidad son Cantabria, La Rioja, Melilla y en último lugar Ceuta. En cambio, Andalucía, Cataluña, la Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana lideran la lista entre enero y abril. Si se compara con 2022 por comunidades autónomas, demuestra la caída de un año a otro. Asturias tiene un 7,6% menos, Navarra muy cerca con menos 7,3% y Murcia con menos 6,75%. Por el contrario, Madrid y Aragón son las únicas que experimentan una subida. Desde Bruselas alertan de esta situación en la Unión Europea y las consecuencias que pueden tener de cara al futuro. Lo que está ocurriendo en España puede ser el anticipo de un invierno demográfico. El calor parece que ha llegado por fin para quedarse. Hoy se han registrado un aumento de las temperaturas en todo el país que mañana, ojo, se va a traducir en las primeras alertas amarillas en varias ciudades del sur como Córdoba o como Badajoz. En Sevilla hoy ya han llegado a los 36 grados y está previsto que mañana suban hasta los 39 y lo que nos queda. Bueno, y hasta aquí el día en 30 minutos. Les deseamos una feliz noche a todos, éxito a la selección española de fútbol, que no sé cómo le irá, y mañana nos vemos. Y les dejamos con Sandro Meco como cada noche y mañana volvemos con toda la información. Que descansen.